Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Confírmenme, por favor, si nos están escuchando adecuadamente por el chat. ¿Nos escuchan adecuadamente? Ok, muchísimas gracias. Listo. Para no tomar mucho tiempo de este ciclo de webinars que venimos realizando, pues les doy la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de webinars que venimos ejecutando de fortalecimiento de los sistemas de cuidados y apoyos inclusivos. Nos alegra seguir contando con su participación en este espacio de aprendizaje, de reflexión y de intercambio de experiencias. Recuerden, como siempre, que este ciclo de webinars se desarrolla con el apoyo del Global Disability Fund, que es nuestro financiador, en el marco del convenio de UNICEF As Down y un trabajo articulado que venimos realizando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con el Ministerio de Educación Nacional, el cual busca fortalecer las competencias y las capacidades que tienen los equipos territoriales para promover prácticas que contribuyan a la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, así como sus familias. En la jornada de hoy abordaremos un tema fundamental para la implementación de los sistemas de cuidado y apoyos inclusivos, la gestión de casos y el acompañamiento familiar, como estrategias para brindar respuestas articuladas a las necesidades de cada persona y fortalecer el trabajo con las familias. Esta experiencia les cuento que se ha venido consolidando en el marco de la implementación de la estrategia Inclúyete Más de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, que se viene desarrollando con el acompañamiento, bajo el acompañamiento del convenio UNICEF House Down. Por lo tanto, para desarrollar hoy esta temática nos acompaña José David Cantillo, quien va a ser nuestro ponente. Él es administrador de empresas y magíster en gobierno y políticas públicas. Actualmente, José se desempeña como asesor de la Oficina de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla y también es consultor del convenio UNICEF As Down, desde donde ha liderado la construcción de la metodología de gestión de casos y su manual operativo. Estamos seguros que la experiencia y todo el conocimiento que nos va a transmitir hoy José nos brindarán herramientas muy valiosas para continuar fortaleciendo el trabajo que venimos desarrollando en los territorios. Pero antes de dar inicio a este webinar, quiero invitar a Liana Sepúlveda, que es coordinadora de este programa de fortalecimiento de sistemas de cuidado y apoyos inclusivos, quien va a compartir unas palabras de bienvenida y apertura de esta jornada. Adelante, Liana. Gracias, Marce. Es un placer poder acompañarles nuevamente hoy. No he estado en todas las sesiones, pero hoy hice todo lo posible por venir a saludarles. Como lo comentaba Marcela, nos complace poder contar cada semana con su participación en el marco de este ciclo de webinars que hemos venido desarrollando desde la última semana de mayo. Y que seguiremos incluso trabajando posiblemente hasta la primera semana de agosto, así que estén pendientes porque venimos pensándonos en nuevas temáticas que podamos compartir con ustedes, con ponentes expertos, que les facilite y les permita implementar sistemas de cuidado y apoyo en el territorio. En esta ocasión es un placer pues darle la bienvenida a José Cantillo. José Cantillo nos ha venido acompañando, como lo mencionaba Marce, en todo este proceso de construcción del modelo de sistemas de cuidado y apoyo, en donde hemos venido adelantando un piloto junto con la Alcaldía de Barranquilla, y la Alcaldía de Barranquilla pues es pionera en todo este proceso. Ellos vienen implementando precisamente el sistema con un foco no solo en la población con discapacidad, sino también en las personas cuidadoras. Además, con un proceso de sostenibilidad que les va a permitir
la nueva política pública de discapacidad y cuidado que se encuentra en este momento en formulación por la Alcaldía de Barranquilla. Así que, es muy importante poder un poco compartir la experiencia que hemos venido desarrollando específicamente relacionada con la gestión de casos y el acompañamiento familiar. Y aprovecho para contarles que uno de los componentes de este proceso de gestión de casos es la mesa de soluciones innovadoras para el cuidado y la inclusión, y esperamos poder la próxima semana también tener esta sesión dando continuidad a la de hoy. Así que no te quito más tiempo, José. Muchísimas gracias por acompañarnos y el auditorio es tuyo. Feliz tarde para todas y todos. Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias, Marcela. Gracias, Eliana. Y buenas tardes a todos los que están aquí presentes en esta tarde. Antes de comenzar, como una breve confirmación de que me escuchan bien, que está bien el audio, para que sea fluido, para que sea efectivo el espacio. Veo que sí, no hay ninguna novedad. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta presentación breve sobre cómo implementar la gestión de casos y el acompañamiento familiar en el marco de un sistema de cuidado y apoyos inclusivos. Se trata entonces de pensarnos desde el rol de la gestión de casos. Entonces vamos aquí a primero pensar qué es la gestión de casos, ¿sí? La gestión de casos tiene muchas fuentes bibliográficas. Aquí, desde la consultoría y desde la experiencia de la alcaldía, usamos el trabajo de Mosley, donde entiende la gestión de casos como el cruce entre una persona única con una lista única de necesidades y donde hay una lista de servicios creados por la entidad o creados por terceros, y estas dos, quien hace de puente es el gestor de casos. Si lo colocamos en los territorios, en cualquier municipio de Colombia, hay una persona única, con necesidades únicas, con particularidades únicas, y hay una lista de servicios que ese municipio o gestiona o entrega directamente, ¿sí? Y entonces ahí es donde surge la figura del gestor de casos. El gestor de casos interactúa entre ambos universos, el universo de la persona y el universo de los servicios propios y de terceros. De manera que la interacción permite un aprendizaje tanto personal como institucional. La gestión de casos es muy importante que se genere esa interacción bidireccional. La persona aprende y la institucionalidad también aprende. ¿Por qué surge o por qué es importante en la gestión inclusiva y en los sistemas inclusivos los gestores de casos? Porque hay fallas sistémicas que retardan, excluyen o disminuyen la cantidad y calidad del acceso de una persona con discapacidad al goce efectivo de sus derechos. ¿Sí? Hay unas barreras de acceso. Esas barreras están presentes, son fallas sistémicas, no son problemas de los prestadores de servicios, no son problemas de las personas con discapacidad, no son problemas de la familia, son fallas del sistema. Y eso reduce la calidad del acceso a los servicios. Por eso existe el gestor de casos, para enfrentar estas barreras de acceso. ¿Y para qué se hace? ¿Cuál es el sentido?
el sentido es una protección social transformadora, que no se trata de las transferencias compensatorias, o sea, del acceso a un servicio, sino transformar las condiciones estructurales que producen la exclusión. Entonces, lo que busca esta protección social transformadora es generar los cambios estructurales y profundos en la sociedad, enfocándose en la equidad, en el empoderamiento y en los derechos. Entonces, algo súper importante cuando ya hemos visto qué es el gestor de casos, cuando ya hemos visto qué es la barrera de acceso, cuando ya hemos visto estos primeros conceptos, el que surge entonces es el de autonomía y apoyo. La autonomía no es un estado fijo ni una condición distribuida de manera uniforme entre las personas, sino es un conjunto de habilidades que se construyen y transforman a lo largo del ciclo vital. Es decir, yo en mi vida, yo tengo 36 años, en mis 36 años experimento y experimenté diferentes niveles de autonomía. No en todos los momentos fui igual de autónomo que en otros. En unos necesité más o menos apoyos, en unos fui más o menos autónomo. Por tanto, una persona con discapacidad tiene también autonomía. Tendemos a pensar que la discapacidad arrebata la autonomía, la elimina. Tendemos a pensar que la discapacidad, por el mero hecho de la palabra discapacidad, ya conlleva una pérdida total de autonomía, ¿sí? Que la persona con discapacidad ya no puede ejercer sus capacidades. Pero lo que realmente necesita es lo que Vygotsky llama una zona próxima de desarrollo, que es los apoyos que necesita para que en distintos entornos se materialice su autonomía. Coloquemos un ejemplo. Las losetas podotáctiles, que es un ajuste o un apoyo del entorno, permiten que una persona con discapacidad visual ejerza la autonomía de desplazarse hacia donde lo necesite o hacia donde quiera. Entonces, es estas zonas próximas de desarrollo las que arropan a una persona con discapacidad para que desarrolle su autonomía. Entre más la desarrolle, entre más esta zona próxima esté acompañada, más autonomía tendrá la persona con discapacidad. Una forma de que se materialice la autonomía son los apoyos. Entonces, veamos un poco más qué quiere decir apoyos. El apoyo materializa la autodeterminación. Son necesarios tanto en la persona con discapacidad como en la persona cuidadora. Por ello, los apoyos cumplen una doble función. Hacen posible la autonomía y al mismo tiempo limita el riesgo de que el cuidado derive en la dominación de la persona con discapacidad. Si yo no proveo apoyos a un niño para que él ejerza hasta el máximo posible su autonomía, no solamente limito la autonomía de esa persona, sino que aumento un riesgo de que el cuidador toda su vida ejerza una dominación sobre la voluntad del otro.
Entonces, la falta de autonomía del niño también se traduce en un riesgo de dominación perpetua por parte del cuidador. Esto varía con respecto a cada tipo de discapacidad. Esto no es una regla, porque como dijimos ahorita, cada persona ejerce distintos niveles de autonomía. Hay discapacidades con menos niveles de autonomía, pero todas incluyen un grado que se puede trabajar y que para eso necesitan apoyos. Entonces, una política pública debe entender que el apoyo no disminuye la libertad, sino que la hace practicable. Ok, ya hemos visto varios conceptos, nos hemos puesto un poco más teóricos, ahora vamos un poco más hacia ese modelo, hacia esa práctica. En este gráfico muy sencillo, en la parte derecha está el escudo de Colombia, que representa los más de 70.000 trámites que tiene el Estado colombiano en su portal. Es decir, que una familia cualquiera de este país se ve enfrentada a múltiples trámites, solicitudes, PQR, pago de impuestos, solicitudes, convalidaciones, certificaciones, apostillaje, convalidaciones de todo tipo. A las familias de personas con discapacidad, aparte de esta gran carga de trámites, de posibles trámites, aparte se suma que por la discapacidad tienen pobreza de tiempo por el tiempo que ejercen cuidando. Muchas familias sufren de pobreza de tiempo porque la persona que cuida ejerce gran parte de su día al cuidado y no tiene tiempo para aprender, conocer, distribuir y realizar distintas acciones. Y también hay desconocimiento y baja apropiación de derechos. En el último COMPES de discapacidad 2026-2036, se hace manifiesto que uno de los problemas más importantes que hay para la efectiva inclusión es que las familias desconocen los derechos a los que tienen lugar y a lo que la ley les entrega. Si no existe un conocimiento, existirá una gestión mucho más pobre por parte de ellos. Y también se enfrentan las familias a una dispersión de la oferta. La oferta está dispersa. Allá hago salud, allá hago educación, allá hago gestión social, allá son los juzgados. Hay una dispersión muy grande dentro del Estado colombiano. Entonces, por eso es que es importante la gestión de casos si nos ubicamos en los zapatos de una familia que tiene estas características y tiene estos desafíos para acceder a la oferta pública del Estado colombiano. Por eso surge el modelo de gestión de casos que incluye cuidado y apoyo de la persona con discapacidad, de la persona cuidadora y de la familia. Esta es una propuesta que viene de la experiencia que ha tenido Barranquilla y del acompañamiento que hemos tenido por parte de UNICEF y otras entidades aliadas, que hemos puesto en práctica un modelo de gestión de casos. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? O partamos de lo que hemos visto
de lo que no debe ser o lo que tiene pocos efectos. Primero, la gestión de casos no es una oficina de atención al ciudadano. El gestor de casos no es una ventanilla más que está en el centro de atención de su municipio. Eso ya existe, eso ya está reglamentado, eso tiene su propia lógica, ya la ley es bastante explícita sobre cómo es el relacionamiento del ciudadano con el Estado. El gestor de casos no es un tramitador, para colocarlo en esos términos. La meta del gestor de casos es la autonomía y los apoyos para transformar condiciones. No es un tramitador de CISBEN o un tramitador de un cupo. Eso no es lo principal. 3. Se necesita una proporcionalidad. El territorio tiene que pensar cuántas personas, cuántos gestores de casos necesita para cuántas personas con discapacidad y sus familias. No se puede una relación 1 infinita. Tiene que haber 1 a un número finito. Eso depende de las capacidades de cada territorio, del proyecto y demás, pero es súper necesario que exista una proporción, una relación técnica. Y cuarto, se necesita una estructura, ¿sí? No solamente el gestor de casos es alguien que se conoce a la alcaldía y porque es empático, se conoce a los funcionarios, se conocen los trámites y es una persona muy proactiva. Eso no es, eso se necesita, pero no es suficiente. Se necesita una estructura, se necesita una lógica sistémica para que se produzcan los aprendizajes institucionales que permiten transformaciones reales. En ese sentido, hay unos principios, los voy a mencionar rápidamente. Uno tiene que ver con centralidad en la persona y la familia. Se construye con la familia y no para la familia. El gestor de casos no puede tener soluciones predeterminadas y se las entrega a las familias. Es la familia la que le entrega sus necesidades y el gestor de casos elige las combinaciones de soluciones que son posibles. Es al revés, no es de arriba hacia abajo, sino de abajo, la familia, hacia el gestor. Recordemos lo que mencioné al inicio, que usamos el enfoque en el que la gestión de casos es una lista única de la persona y una lista de ofertas. El gestor está en medio, conociendo los dos puntos de esa relación. El otro principio es la integralidad, que implica que el proceso atiende tanto las necesidades del niño y niña como de su cuidador, con una visión de ciclo de vida. Atender solo a la cuidadora o solo el niño no genera un modelo transformador. Lo que genera es lo que ya hemos visto, la atención dispersa y cada rol tiene su finalidad. El gestor de casos tiene que trabajar los dos simultáneamente. El otro es el principio de la interseccionalidad, que reconoce la diversidad de experiencias. Esto ya lo hemos dicho antes. Cada caso es único. El otro es súper importante, que es
corresponsabilidad institucional. Cada sector es responsable. Salud es responsable, educación es responsable, gestión social. Cada uno de esos es responsable y el gestor de casos no reemplaza esa responsabilidad. Y por último, se necesita un proceso de mejora continua. Se necesita documentar los casos para aprendizaje del sistema. Es decir, si yo tengo un caso que es repetitivo, voy a colocar algo un poco más concreto, no existen cupos en los colegios distritales para niños con discapacidad múltiple en el barrio La Luz, que es un barrio de Barranquilla. Si eso es lo que está pasando, el gestor de casos debe aprender de eso para, lógicamente, no ofrecerle la expectativa a las familias del barrio de que les va a conseguir el cupo. Debe aprender para llevarlo a las instancias para mirar qué solución el distrito puede entregar. Pero no sería responsable, conociendo una barrera, prometerle a las familias nuevas que la va a derribar. ¿Sí? Eso destruye la confianza legítima de esa familia en ese gestor. Por eso se necesita una concepción de mejora continua. Entonces, ¿cómo es el proceso que se hace en Barranquilla y es parte de este proceso que hemos venido construyendo con UNICEF y ASDAO? Es un flujo que tiene 3 fases. Una fase número 1 que es conocer. La segunda, actuar. Y la tercera, aprender. Es sencillo. La teoría de la implementación nos dice que entre más sencillo sea un proceso o procedimiento, es más probable que los ejecutores lo hagan correctamente. Todo lo que parezca complicado en un manual, en un formato, en un instrumento, tiene un problema de diseño. Hay que hacer cosas sencillas. Lo difícil es la atención social, la atención psicosocial, la interacción humana, los contextos del territorio. Eso es lo difícil. No podemos sumarle a esa dificultad técnica formatos complicados, procesos complicados, sistemas complicados. Ahí estamos añadiendo complejidad. Entonces, la fase número 1, que se llama conocer, es que nadie recibe apoyo hasta ser visto. No podemos apoyar a nadie, ayudar a nadie, servirle a nadie si no lo conocemos. Parece lógico, pero a veces en el Estado colombiano hacemos lo contrario. Diseñamos una solución, hacemos todo y cuando alguien aparezca, le damos el servicio. Pero muchas veces eso no es lo que necesitan. Y la gestión de casos es un nuevo tipo de servicio en Colombia. Se necesitan entonces sistemas de información para poder saber la vida completa del niño, quién lo cuida, cómo es su entorno, qué apoyos tiene, qué barreras tiene. Es importante conocer eso y documentarlo. Eso toma tiempo. Por eso les dije ahorita que se requiere una relación técnica. No puede haber un gestor de casos con 100 niños. Nunca alcanza a conocerlos. Necesita un número específico, entre 20 y 40, dependiendo las acciones que vaya a hacer. Pero se requiere una proporción muy fina,
muy definida. Luego, en la fase 2, en actuar, hacemos dos cosas. Una supeditada a la otra. Se hacen al mismo tiempo, pero lo más importante es construir autonomía. Eso es lo más importante. El otro es abrir puertas. Entonces, por abrir puertas está conseguir cupo, certificado de discapacidad, acceso a oferta cultural, acceso a oferta deportiva, acceso a colegios públicos, ¿sí? Son esos servicios que el territorio ya tiene para que la familia acceda a ellos. Formación, empleabilidad, ya lo que existe en ese territorio. Cada territorio con sus limitaciones y con sus fortalezas ya tiene una oferta en el territorio. Es súper importante que de acuerdo a la necesidad se activen esos servicios. Pero lo más importante no es eso, porque la ausencia, porque si suponemos que el sector, que el gestor no existe, esa familia de una u otra forma irá buscando esos servicios. El punto transformador del gestor no es enseñarle los servicios, sino hacer un plan de autonomía, sino trazar metas de vida para el niño en la comunidad y para su cuidador. Eso sí realmente transforma que una familia de un niño con discapacidad se plantee su vida en los próximos 6 meses o próximo año. ¿Qué necesito para mayor autonomía, para mejor cuidado familiar? Por eso el nombre de este espacio es acompañamiento familiar también, como la familia es el entorno protector de esa construcción de autonomía. Y el tercero, que es aprender, eh, se trata de dos cosas. Una es estar presente, mantener un vínculo con esa familia, estar presente durante los procesos, acompañar, ajustar el rumbo. Hay cosas que pueden cambiarse. La familia pensó una cosa y luego cambió a otra, es algo perfectamente posible. Y la otra fase, perdón, o el otro nivel, disculpe, es la mesa de soluciones, que es un concepto que UNICEF incorpora, que es un espacio donde el gestor se sienta con los distintos actores y de manera sistémica, no uno a uno, sino sistémica, revisa las barreras que están sucediendo. Ese sí es un espacio para decirle al enlace de salud, no está funcionando esto y esto y esto. Al enlace de gestión social, no está funcionando esto y esto. Pero cuando ya tengamos más de un caso, donde ya podemos ver que es un tema sistémico, todos los niños que yo tengo de este tipo de discapacidad o en estas edades o con estas condiciones no pueden superar estas barreras. Y allí el territorio, el municipio, tiene que responder de manera conjunta qué ajustes, qué inversiones, qué trabajo puede hacer. Entonces, para que estas tres fases funcionen, se necesitan ciertas condiciones. No pueden simplemente funcionar y ya. No solamente con que se declaren ya van a funcionar. Necesitan estas 5 condiciones. 1, cruce de información. Necesitamos información. Las personas con discapacidad y las personas en general están cansadas de repetir sus datos cada vez que acceden a una información. El gestor de casos debe tener información del territorio para poder actuar. ¿Cuántos niños hay? ¿Dónde están? ¿Quiénes son?
qué certificado de discapacidad tienen, cuáles son los colegios del sector. Necesitan conocer en detalle la información. Dos, tiene que haber una ruta de atención. El gestor no le pueden ir referenciando casos por la calle. Mira, tómate este caso, sino que realmente tenga un protocolo para atender a las personas. Tiene que haber un proceso claro para llegar donde el gestor. Tercero, tiene que haber rutas articuladas y priorizadas en el territorio. Como les mencioné anteriormente, en el Estado colombiano hay más de 70.000 trámites. Por eso, para niños y niñas con discapacidad y cuidadores, ¿cuáles son los servicios exactos que el gestor puede gestionar? ¿Cuáles son esos servicios que están ahí? Eso depende mucho de cada territorio. Entonces, tiene que haber esa lista. No puede ser infinita. El gestor de casos no puede terminar, por dar un ejemplo, tramitando el saneamiento del título de propiedad de la casa de la cuidadora, por dar un ejemplo. O sea, si el gestor está todo el tiempo gestionando trámites de todos los que existen, entonces, ¿a qué hora transforma a esa familia? ¿A qué hora acompaña un plan? Porque quienes han tenido ese trabajo saben que todas las gestiones toman mucho tiempo. Llamar, enviar papeles, conocer, esperar respuestas y demás. Cuarta condición necesaria. Se necesitan acuerdos de nivel de servicio. Es decir, el gestor debe saber cuánto tiempo demora el colegio en contestar si tiene o no tiene cupo. Y si no responden en ese tiempo, ¿con quién se debe comunicar? ¿Sí? El gestor debe conocer eso antes de iniciar las gestiones. El territorio debe entregar esos acuerdos de nivel de servicio. ¿A qué se compromete la Secretaría de Deportes para tramitar peticiones de personas con discapacidad? ¿A qué se compromete? Que respondo en 5 días, que el correo es este, que si no funciona, este es el número. ¿Sí? Esos acuerdos tienen que estar antes, no durante, sino antes. Y el último, que es bastante fuerte, pero es súper importante, es cómo egresa una familia de la atención de un gestor de casos. ¿Cuándo termina? ¿En qué momento? 2 meses de atención, 6 meses de atención, 1 año. ¿Cuándo? Es importante que en el territorio y con la capacidad se defina exactamente cuándo debe egresar. Desde la consultoría que estamos haciendo, proponemos que un plan familiar necesita mínimo 2 meses de seguimiento. ¿Sí? Tomará como 1 mes crearlo y luego mínimo 2 meses de seguimiento. Y máximo 1 año. Y que la condición de egreso es el cumplimiento de ese plan. Por eso el plan debe ser realista y creado con la familia. Entonces, una familia puede tener un plan del mes de junio al mes de octubre para que el hijo con autismo se acostumbre a tomar buses de servicio público. Y ese es el plan. Vamos a suponer que ese es el plan. Ese plan requiere una búsqueda de subsidio de transporte, una búsqueda de la EPS para que le entregue cierto apoyo, unas citas psicosociales
a través de la EPS y unas reuniones en el hogar para que el niño se ajuste a ir con distintas personas del hogar. Digamos que esos son los 4 puntos del plan. Ese plan, cuando se termine, cuando sea exitoso, debería terminar para que otro niño, para que otra familia pueda también estar ahí. De lo contrario, pareciera que el gestor de casos se queda con un niño eternamente. Y hay casos que ameritan más tiempo, pero no todos son iguales, porque cada niño y cada familia es diferente. Por eso es súper importante y lo estamos colocando en el manual operativo de cuál es ese criterio de ingreso, cómo se define, qué tengo en cuenta. Les quería mostrar aquí de forma breve, ya que no me falta mucho tiempo, les quería mostrar brevemente, permítanme un segundo, las herramientas que hemos creado para este manual operativo. Bueno, aquí, aquí hay un resumen de estas 4 herramientas. La primera es el alistamiento territorial. Estos son principios de unos formatos en específico, ¿cierto? El primero es un alistamiento. Se necesita que la ciudad esté lista antes de que llegue la primera familia. Se necesita la información general, se necesitan los acuerdos de niveles de servicio, las rutas, ¿sí? Las distancias, los datos, los canales para que yo pueda comenzar. El gestor debe primero conocer dónde está y qué tiene que hacer para luego actuar. Lo último que dice este primer punto es fundamental y es el sentido de lo que se quiere evitar, para que el caso no dependa de la improvisación, para que la familia no sienta, bueno, hay una persona que me acompaña y lo que a mí se me ocurra, pues yo le voy diciendo y él siempre me ayuda. Eso es un problema, más que un beneficio. Mucho mejor que la familia diga, yo tengo un gestor de casos que me acompaña en mi plan familiar para aumentar y mejorar la autonomía y el cuidado de mi hijo con discapacidad. La segunda es que se caracterice y que se valore. Aquí se aplica una escala Washington sobre dominios cruzados con entornos. Dominios para leer y escribir, para pensar, para tomar decisiones, para moverse, ¿cierto? ¿Cuáles son esos dominios que la persona con discapacidad tiene o se le dificultan? ¿En qué entorno se dan? En el entorno familiar, en el entorno institucional, en el entorno público, ¿cierto? Hay distintos entornos y ahí se va cruzando unos con otros para encontrar dónde hay mayores dificultades. ¿Quién define esto? La familia, el cuidador y el niño también. Cada uno de ellos funciona como un cuadrante en el que hay persona con discapacidad y persona que cuida y hay cuidado y apoyos. Y uno va viendo en el instrumento, se va viendo fácilmente dónde hay más necesidad de trabajo. En esta etapa se pregunta, se indaga a la familia si quiere adoptar un plan de acompañamiento. Ya se tomaron sus datos, ya se valoró, y aquí es importante que la familia en pleno decida si queremos tener un acompañamiento para un plan que nos permita mejorar.
Y esa es la fase, y ese es el instrumento número 3, que es, permite que lo que se habló se convierta en un rumbo sostenido en el tiempo. Y aquí es donde pasa lo que les mostré ahorita en la fase que son las rutas, las atenciones, ¿cierto? Pero más importante, las metas de autonomía y vida en comunidad. Las rutas son un medio. El fin es esas metas de autonomía y vida en comunidad. Parecen, parece muy difícil pensarlo antes de, pero la misma familia ya lo sabe. Mi hijo no está cómodo en los parques, mi hijo no accede a terapias para que le rehabiliten cierta condición. Ya son las familias quienes conocen, porque ellos llevan años viviendo con la realidad que tienen y por tanto ahí están los datos listos, solamente hay que tomarlos. El gestor de casos no tiene que estar pensando en los problemas, tiene que pensar en las soluciones. Los problemas vienen de la familia y él tiene que pensar que la solución que va a dar es una solución orientada hacia la autonomía y la vida en comunidad. Así siempre tendrá éxito, porque la meta no es conseguir un papel o conseguir una cita o conseguir una respuesta positiva de una entidad X o Y. La meta es planes de autonomía y vida en comunidad para el niño, para el cuidador y para la familia. Y el último ya es un poco por fuera de la familia, ya nos vamos a ir hacia el entorno del territorio. ¿Qué obstáculos se están presentando constantemente y deben ser entregados al territorio como insumo de política pública, como insumo de auditoría social, como insumo de veeduría de la comunidad a sus servicios? Y ahí es donde los distintos municipios deben proveer soluciones e incluso responder finalmente qué pueden y qué no pueden hacer. Hay dos super ventajas de la mesa de soluciones. Número uno, si el problema tiene solución y lo que faltaba era hablarlo con los actores del sistema, entonces se deja constancia en esa mesa que tal dependencia proveerá esa solución. Con lo cual, todos ganan. Los siguientes casos tendrán esos ajustes. Pero ¿qué pasa si el municipio, si el actor no tiene la capacidad de resolverlo? No puede hacerlo ahora, lo podrá hacer después, tiene una restricción presupuestal, una restricción física, cualquiera sea. Si eso es cierto, también se aprende y también se soluciona porque se ajustan las expectativas y los planes de los siguientes acompañamientos familiares. Se evita lo que se sabe que no puede tener éxito por condiciones ajenas o que no tendrá éxito en un tiempo corto, sino en un tiempo mucho más extenso. Ese saber, ese compartir entre los gestores es también una ventaja de esta instancia, a pesar de que sabemos muy bien que esto se trata de derechos, que las personas con discapacidad tienen derechos, que las entidades no se deben negar, que las entidades deben resolver. Eso lo tenemos claro y para eso existen diversos mecanismos legales. Aquí estamos hablando del rol del gestor de casos. Como gestor de casos llega un punto en el que no puedes superar esa barrera. Si tú documentas esa barrera, ese aprendizaje se vuelve fundamental para que tú actúes mejor a posterior, ¿cierto? No se trata de resignar y decir, no, ya eso no se pudo. No, no, no. Se trata de un aprendizaje. De eso se trata. Entonces, estos son los 4 instrumentos principales. No queremos llenar este proceso de formatos y formatos y formatos, de llenar miles y miles de datos, sino algo muy concreto, algo muy humano
que permita entonces realizar una gestión de casos efectiva y que promueva la transformación social. Muchas gracias. Con esta parte termino. Entiendo que ahora mismo hay unas 60 personas conectadas. Eh, por el tiempo que me habían comentado, faltan unos 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, no sé si eso está también contemplado, estoy dispuesto a responder. José, en el chat nos están preguntando, además de la escala Washington, ¿existen otros cuestionarios de referencia? Sí, claro, hay varios más. Lo que pasa es que, bueno, hay unos que miden la sobrecarga de cuidado, hay unos que miden el nivel de autonomía. El punto central es que esos, en nuestro concepto, son trabajos ya no para el acompañamiento familiar, sino para el acompañamiento intensivo en programas de vida independiente, que son dominios de los fisioterapeutas, dominios de los psiquiatras, dominios de las terapias. O sea, son otros dominios que aunque sería útil tener esos datos, salen un poco de la órbita familiar. Este modelo está más orientado hacia el acompañamiento familiar. Por eso es que el instrumento se basa en los dominios de la escala Washington cruzado con los entornos de desarrollo. Gracias, José, por la claridad. No sé si tengan alguna otra pregunta para que la puedan registrar en el chat. Bueno. Bueno, gracias, José, por explicarnos esta metodología de gestión de casos que venimos implementando en el marco de acompañamiento de UNICEF As Down. Seguiremos compartiendo con ustedes, nuestros participantes, diversos insumos relacionados con esta metodología, con el propósito de que los territorios puedan conocerla, apropiarla e implementarla, contribuyendo hacia la eliminación de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad y sus familias para acceder de manera efectiva a sus derechos. Permítanme, voy a leer acá en el chat, nos están escribiendo. Muchas gracias. Claro que sí. Les enviaremos las diapositivas. También les enviaremos la grabación de este espacio. Les invitamos a seguir diligenciando o a registrar su asistencia en el link que les voy a compartir para que puedan recibir esta información. Igual, como compromiso, ustedes saben que después de cada una de estas sesiones se les han estado remitiendo las presentaciones y grabaciones de los espacios que hemos tenido y pues seguiremos compartiéndole los mismos para que ustedes o las personas que no pudieron participar las puedan revisar. Mil gracias para todos y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Por favor, estar pendientes de su correo. Puede que la próxima sesión sea martes, miércoles o jueves, pero pues les estaremos confirmando a través de la invitación. Mil gracias. Gracias, José.